3. Te imploro que no digas nada imprudente, le susurró Smoothie cuando entraron en lo que parecía ser una importante sala del trono con abundancia de pasteles y dulces. Observó que también parecían estar animados. Echando un vistazo a la sala, observó imágenes enmarcadas de comida que adornaban las paredes. Esta mujer debe de tener afición por la gastronomía, comentó Kurama a su anfitrión, fijándose en la peculiar decoración del castillo. Era un diseño bastante elaborado con temática de pasteles. Naruto se contuvo de reír. Sin embargo, su diversión cesó cuando observó que el sustancioso pastel que había estado obstruyendo el trono era levantado por una mano colosal y consumido por la mujer sentada en dicho trono. La mujer era de considerable estatura, superando los 28 pies. Era la humana más alta que había observado nunca. Su hija, que también era bastante alta, parecía diminuta en comparación, casi doblándola en tamaño. Su pelo era de un rosa vibrante, que recordaba al color de Sakura. El grupo la observó mientras se comía todo el pastel. Era una porción considerable, que habría llevado a terminarse a la mitad de los Jonin de Konoha. El clan Akamichi no estaba incluido en esta valoración. ¿Debo preguntar qué? Debo tomarme un momento para expresar mi asombro, esto es inaceptable. Naruto y Kurama consideraron la situación mientras observaban cómo el pastel, el glaseado y la saliva se dispersaban por la habitación mientras la mujer con sobrepeso lo consumía vorazmente. La mandíbula de Naruto se desencajó ligeramente ante la visión, y sus mejillas se sonrojaron ligeramente. Creo que voy a vomitar, susurró para sí, pero la mirada que recibió de Smoothie le indicó que ella también le había oído. La mujer tiró de su cadena y lo empujó hacia la Yonko, que se lamió los restos de tarta. Volviéndose hacia los dos, los ojos de mamá grande se posaron en Naruto, que mostró una mueca al ver de cerca a la mujer. Mamá. Smoothie, ¿quién es? Preguntó la enorme mujer a su hija al ver al rubio encadenado. Soy Uzumaki Naruto, del ejército revolucionario. Me encargaré de presentarme, dijo el rubio antes de que Smoothie pudiera responder a su madre. Mamá grande miró al audaz shinobi con desagrado. Ah, ¿sí? Sois los individuos que robaron y consumieron mis galletas, ¿no es cierto? Preguntó, recordando que había enviado a Smoothie para que se vengara de los que le habían robado sus preciados dulces. Tras un examen más detenido, Lin lo identificó como el individuo que había atacado a uno de los nobles del mundo y derrotado a Kuma. Tomaré tu alma como pago, resolvió, no deseando perder más tiempo con el individuo. Intentó explotar el miedo que suponía que Naruto sentía por ella para acceder a su alma. Naruto levantó la vista hacia ella, dispuesto a salir de su encierro de un momento a otro cuando sintió que su presencia lo invadía. Un pequeño crujido recorrió las esposas, pero no ocurrió nada. Al final, se quedaron los dos mirándose el uno al otro. ¿Se supone que va a pasar algo? Preguntó Naruto, manteniendo el contacto visual con Big Mom. La gran madre se quedó sorprendida. Observó a Naruto y no detectó ningún indicio de miedo cuando se enfrentó a ella. En todo caso, parecía aún más desafiante tras su declaración. Sin embargo, había algo más en él que la conmocionó más que ser incapaz de tomar su alma. Podía sentir que le pasaba algo. Podía sentir que tenía dos almas en su cuerpo. Las dos almas del rubio eran extremadamente poderosas y no se parecían a nada que ella hubiera sentido antes. Le parecían extrañas. Le impresionó y le molestó a partes iguales que él hubiera sido capaz de resistirse al poder de su fruta del diablo. Mamá, se rió, apretando los dientes mientras renunciaba a intentar imponerle miedo con su haki. No sintió que él lo utilizara a su vez para contrarrestarla. Él lo tomó y lo resistió. Sus hijos, detrás de él, parecían asustados, ya que también habían sentido su haki durante su intento de robarle la vida a Naruto. ¿Cuál es la mejor forma de actuar en esta situación? Preguntó, entrecerrando los ojos. Su planteamiento inicial no había dado el resultado deseado, y observó que él estaba bajando la guardia, aparentemente despreocupado ante un ataque inminente. Era fuerte físicamente, y su alma le decía que era diferente de los demás humanos. Había algo más en él que una apariencia atractiva.
Entonces dirigió su atención a Smochie, y una amplia sonrisa se dibujó en su rostro. Kurama, debo protestar por esa sonrisa. Pensó Naruto mientras se sentía algo desconcertado por la forma en que la gran mamá le miraba. Era evidente que la mujer estaba planeando algo y era poco probable que fuera en su propio beneficio. Para compensarme por el robo de mis refrescos, te casarás con mi hija, Smochie, declaró, y su anuncio fue recibido con expresiones de asombro por parte de los demás asistentes. Naruto se sintió igualmente sorprendido por la proposición, hecha a la vista de todos los presentes. Miró a la mujer, que era alta y parecía haber sido sorprendida por el giro de los acontecimientos. Kurama rió con ganas al oír las condiciones de pago que Naruto tendría que cumplir por los daños causados por Sabo y sus hombres. Debo declinar respetuosamente. Después de todo, soy un criminal, dijo Naruto, sacudiendo la cabeza mientras buscaba cualquier excusa para librarse de la situación. Naruto, todos somos criminales, afirmó Smochie. Aunque Naruto era miembro de una organización rebelde, todos eran piratas y, por tanto, también criminales. No le entusiasmaba la perspectiva de casarse con la rubia. Había bromeado con la idea de pedirle a Gran Mamá que la dejara quedárselo como fuente de zumo, pero solo era una broma. ¿Estás segura de esto?, preguntó Smochie, preguntándose si su madre hablaba en serio. La Gran Mamá miró a su hija con severidad. Smochie, ¿tienes intención de cuestionar mi decisión?, expresó su disgusto ante la insinuación de su hija de que podría estar dando un paso en falso. Tienes 31 años y aún no te has casado. Creo que esta es una excelente oportunidad para ti. Os casaréis, declaró, pasando de un tono enfadado a uno alegre ante la idea de que su 14ª hija se casaría con alguien exótico. Su objetivo era unir a todas las razas bajo su imperio, y si el alma de Naruto le servía de algo, era diferente de cualquier otro humano que hubiera conocido. Smochie desvió la mirada, consciente de que era improbable que su madre reconsiderara la propuesta. Debo declinar respetuosamente, respondió Naruto. No estaba dispuesto a casarse, sobre todo con alguien a quien acababa de conocer. No me inclino por el matrimonio, añadió, provocando algunas exclamaciones ahogadas. Tuvo la osadía de referirse a Mamá Grande, una figura legendaria, como una vieja bruja. ¿Por qué me hablas de esa manera?, exigió Gran Mamá, con el puño en alto y preparado para golpear a Naruto. Este quedó sorprendido por la velocidad y agilidad de la mujer, que parecía moverse con la gracia de un monstruo. Su puño, imbuido de Haki, se volvió negro mientras se preparaba para hacer contacto. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, un enorme brazo, el doble de grande que el de Linlin, surgió de la espalda de la rubia y atrapó su puño. La onda expansiva de la colisión hizo retroceder a los miembros más débiles de la familia Charlotte, mientras que los capaces de resistir el choque observaban el incidente con interés. El puño de su madre fue bloqueado por el enorme miembro anaranjado que emergía de su cautiva. Las paredes y el suelo de la sala del trono se agrietaron y astillaron como consecuencia de la fuerza ejercida por ambas partes. Quizá lo más asombroso de todo fue que Naruto pudo utilizar sus habilidades mientras Asiastone seguía en contacto con sus brazos. Kurama, ¿qué has hecho?, preguntó Naruto, ya que su inquilino había reaccionado sin consentimiento y había bloqueado el puñetazo de Big Mom por su cuenta. Era algo que debería haber sido imposible según las leyes de este mundo, dadas las circunstancias. Eso podría haber tenido graves consecuencias para ti en tu forma actual, advirtió el rubio, refiriéndose al estado de Naruto sin el modo sabio ni el uso del chakra. A pesar del cese de su ataque, Mamá Grande conservó una sonrisa de satisfacción. Aunque no había desplegado toda su fuerza, el incidente confirmaba su creencia de que la segunda alma dentro de Naruto podía actuar de forma independiente, incluso cuando estaba restringida por la Asiastone. ¿Cómo?, inquirió Smochie mientras observaba cómo el considerable dorado anaranjado regresaba al individuo que había apresado. Mamá tiene 2 almas, respondió la corpulenta mujer, cuya conducta indicaba diversión ante las expresiones de los rostros de sus hijos.
Naruto, por su parte, parecía visiblemente desconcertado al darse cuenta de que la gran mamá había discernido la existencia de una segunda entidad en su interior. Mi Soru no Mi me permite influir en las acciones de las almas. Por eso he podido averiguar que posees varias almas. Es un proceso relativamente sencillo. Explicó, con un tono que sugería cierto grado de seguridad en sí misma. A continuación, procedió a consumir un gran donut, y su conducta indicaba un deseo de fanfarronear. Creo que hemos subestimado sus capacidades, dijo Kurama a su Jinchuriki. Ninguno de los dos había previsto que alguien de este mundo fuera capaz de discernir su presencia dentro de su anfitrión. Sin embargo, dadas las propiedades únicas y poco convencionales de las frutas del diablo, era previsible que uno o más individuos poseyeran la capacidad de percibirlo. Naruto reconoció que tendría que dar una explicación a la presencia de dos almas, dado que afirmar que tenía un demonio de tamaño considerable en su interior podría percibirse como inverosímil, o quizá no, dada la naturaleza inusual de este mundo. El alma de mi amigo quedó atrapada dentro de mí cuando era más joven, así que puede utilizar algunos de mis poderes, ya que técnicamente no está tocando la Shiastone, explicó cómo podía utilizar sus poderes a pesar de la Shiastone. Esperaba que ella aceptara esta explicación. Ya veo, dijo mamá grande, entrecerrando los ojos. Era una explicación plausible, después de todo habían ocurrido cosas más extrañas. Sin embargo, estaba segura de que él no divulgaría abiertamente ninguna información extremadamente importante. Bueno, de momento puedes quedarte en la habitación de Smoothie, ella te vigilará. Le informó, pues cuanto antes se unieran los dos, más rápido tendría otro nieto. Ya se imaginaba que la llamarían gran abuela. Ya te he informado de que no estoy comprometido para casarme, declaró, pero fue ignorado mientras Smoothie lo llevaba por la cadena a su habitación, según las instrucciones de su madre. Quizá podríamos simplemente despedirnos, sugirió Kurama a su anfitrión, dándose cuenta de que, en aquella coyuntura, podría ser más beneficioso marcharse y dejar que los acontecimientos se desarrollaran con naturalidad. Preferiría evitar causar un gran trastorno, si es posible, dijo Naruto, pues pensaba esperar a tener la oportunidad de marcharse sin que toda una armada de piratas le siguiera. Pensó que no sería ventajoso tener a una de las personas más poderosas del mundo en su contra. Tras dejar a Naruto en su habitación con algunos miembros del personal de seguridad y asociados, Smoothie decidió tomarse un muy necesario descanso de su prometido. No estaba segura de los motivos de su madre para intentar concertar un matrimonio entre ambos. Era consciente de que llegaría el día en que tendría que casarse con alguien, potencialmente alguien a quien no conocía bien o ni siquiera amaba, pero no había previsto que fuera tan pronto. Como todos sus hermanos, estaba a merced de los deseos de su madre. Había visto cómo la gran madre casi mataba a sus hermanos en múltiples ocasiones utilizando su fruta del diablo cuando entraba en uno de sus estados de locura impulsados por la comida o simplemente porque le molestaban. Al final, se vio obligada a esperar. Al doblar la esquina, se encontró con uno de sus hermanos mayores. Era igual de alto, un rasgo que había heredado de su madre, que había contribuido a su constitución genética. Katakuri le saludó cuando él se volvió hacia ella, descruzando los brazos para hablarle. ¿Qué ocurre? Lo observaste, ¿verdad? Dijo él, yendo al grano. Sus perspicaces ojos habían observado el incidente cuando su madre amenazó inicialmente al hombre que se convertiría en el prometido de su hermana. Cuando ella le informó de que el precio sería su alma, él estaba dispuesto a romper sus ataduras, afirmó Katakuri, observando que Naruto había tenido la precaución de no destruir las ataduras del todo, sino que las había roto lo suficiente como para permitirle defenderse en caso necesario. Smoothie indicó que comprendía asintiendo con la cabeza, pues había observado la situación desde atrás cuando el cuerpo de Naruto se había tensado. Era visible una fractura en la piedra de mar donde había estado atado el individuo en cuestión. Efectivamente, respondió ella, recordando el considerable tiempo que había pasado sentado en su nave, esperando su llegada. Durante todo ese tiempo, había fingido impotencia.
De hecho, podría haber roto fácilmente aquellas ataduras y, aunque no lo hubiera hecho, habría podido utilizar sus habilidades de fruta del diablo, como había dicho su madre, gracias a su segunda alma. Tenía la opción de escapar en cualquier momento, afirmó, sintiendo que el rubio la miraba con desprecio. Vigílalo de cerca. Es probable que pronto intente algo, dijo, tras percibir que Naruto no aceptaba pasivamente sus circunstancias. Pudo discernir la agitación que había en él cuando Smoothie lo acompañaba a su habitación. Si lo hace, tomaré las medidas disciplinarias más enérgicas, respondió Smoothie, leal a su familia aunque la obligaran a hacer cosas que no quería. Sentado en la cama de Smoothie, se sintió obligado a sentir unas leves arcadas ante la abrumadora prevalencia de la decoración temática de comida. Recorrió la habitación y se fijó en los ojos de las lámparas y los cuadros, así como en la manzana que había en una de las cestas de fruta. Lo consideró un poco inquietante. Afortunadamente, habían retirado la Seastone, pues tenía la opción de hacerlo en cualquier momento. Mamá Grande deseaba mostrar cortesía a su futuro yerno. Porque la gente cortés obliga a los demás a casarse con sus hijos, declaró, frotándose las muñecas, algo doloridas por haber estado encerradas durante un largo periodo. La puerta se abrió y una mujer, que parecía una gominola, entró en la habitación. Naruto la miró con expresión neutra antes de hacer una seña y frotarse las sienes. Debo preguntarte por la naturaleza de tu reacción al verme entrar en la habitación, declaró ella, visiblemente disgustada por su respuesta. Eres una gominola, ¿qué coño?, comentó Naruto mientras empezaba a cuestionarse sus propias percepciones a la luz de las inusuales circunstancias. Supongo que vengo de otro universo, musitó, reconociendo a regañadientes la posibilidad. Este no era su mundo y, por tanto, no podía estar seguro de sus juicios. Solo quería decirte que no eres digno de mi hermana mayor, afirmó con firmeza la mujer con forma de gominola, con una sonrisa de satisfacción en el rostro. Muy bien, entonces, dijo Naruto, despidiéndola, indicando que no estaba interesado en entablar más conversaciones con aquel miembro concreto de la familia Charlotte. Era de la opinión de que una proporción significativa de estos individuos mostraban una disposición arrogante o sádica. También recordó una ocasión en la que se había enfrentado a una joven armada con un cuchillo. Era consciente de que algunas personas de su país habían sido asesinadas a una edad más temprana. Sin embargo, su propio sensei, Kakashi, se había convertido en genin a los 5 años y posteriormente había alcanzado el rango de chunin a los 6. No puedes dirigirte a mí de esa manera, exclamó la mujer con aspecto de gominola, solo para que un cuchillo se clavara de repente en la puerta pastosa que había tras ella, esquivándole la cara por 1 centímetro. Quizá deberías reconsiderar tu actitud, le aconsejó, habiendo llegado a su límite con aquella familia. Naruto no sabía qué era peor, si los miembros más jóvenes o la propia gran mamá. Se levantó y se dirigió hacia la ventana, pero ésta se cerró sola. Miró hacia atrás y vio unos ojos que le miraban, así que empujó la ventana para abrirla por la fuerza. Les informó de que iba a dar un paseo y saltó por la ventana. ¡Guardia!, gritó la mujer de pelo oscuro al observar que el prometido de su hermana intentaba eludir la captura. Naruto atravesó un árbol de un puñetazo para liberar parte de su frustración contenida por el entrenamiento. Había oído a la chica llamar a los guardias cuando saltó por la ventana. Se tomó un momento para serenarse, y luego realizó los movimientos de la kata de la rana, absorbiendo la energía de los alrededores para expandir sus sentidos hacia el exterior. Percibió que alguien se le acercaba, caminando hacia él a un ritmo uniforme. Concluyó su entrenamiento y se volvió para observar a otro individuo de estatura considerable, con el pelo carmesí y que vestía una chaqueta de cuero que dejaba al descubierto su pecho. Naruto observó tatuajes del color de la púa en el lado izquierdo del pecho y el brazo del hombre. Una gran bufanda le cubría la mitad inferior de la cara, pero pudo ver lo que parecían ser cicatrices que se extendían desde donde tendría la boca. Tenía la sospecha de que intentarías huir, declaró el hombre corpulento, mirando al rubio, mucho más bajo. Si quisiera eludir mis obligaciones, ya lo habría hecho, replicó Naruto, y sus ojos anaranjados se encontraron con los rojos del hombre. Creo que no he oído tu nombre.
El hombre enarcó una ceja, suponiendo que el prometido de su hermana conocería su identidad. Sin embargo, parecía que estaba menos informado de lo previsto. Charlotte Katakuri, respondió, asegurándose de que su Kenbunsokwaki estaba preparado para responder al shinobi en caso de que intentara atacar o huir de nuevo. Sin embargo, era consciente de que Naruto podía volar si era necesario, así que no tenía motivos para dudar de su afirmación de que podía marcharse si lo deseaba. Entonces, ¿por qué fuiste?, inquirió, curioso por saber qué podía haber ocurrido. Naruto entrecerró ligeramente los ojos. ¿Has tenido en cuenta que no me hace especial gracia que me obliguen a comprometerme?, preguntó, sin importarle si ofendía al musculoso pirata. ¿La consideras poco atractiva físicamente?, preguntó, cruzándose de brazos mientras esperaba la respuesta del rubio. Esa no es la cuestión, respondió Naruto, apoyándose en uno de los árboles que quedaban. Aunque la diferencia de tamaño es algo inusual, ella es, en mi opinión, bastante atractiva. Tengo un problema con que tu madre intente obligarme a casarme cuando yo no busco entrar en tal unión. En este momento tengo compromisos importantes que impiden la formación de una relación, respondió Naruto, observando que aún se estaba adaptando a este nuevo entorno. Le sorprendió la prevalencia de fenómenos inusuales y poco convencionales. Incluso aprendió los tipos de sangre, lo que le pareció totalmente ilógico. Afortunadamente, nunca necesitarás una transfusión, comentó Kurama, consciente de que podía curar a su huésped más rápidamente que casi cualquier médico. Dicho esto, no le sorprendería que existiera una fruta del mar curativa que permitiera a alguien sanar instantáneamente a la gente. Katakuri exhaló, reconociendo que las acciones de su madre podían parecer peculiares a los observadores externos. La tenía en alta estima y apreciaba su vínculo, y si Naruto decidía desafiar sus deseos, haría todo lo que estuviera en su mano para disuadirle. Aunque puede que eso sea cierto, sería más beneficioso para todos los implicados que simplemente aceptaras tu papel en este asunto, comentó, haciendo hincapié en que si Naruto no lo hacía, probablemente se enfrentaría a importantes desafíos. A Naruto no le convenció la sugerencia de aceptar su destino. Nunca he sido de los que aceptan el destino de brazos cruzados, replicó, apoyándose en uno de los muchos árboles sensibles de la zona. Este lo ignoró, pero lo miró fijamente. Además, ¿de verdad crees que tu hermana quiere casarse conmigo? No estoy seguro, respondió Katakuri, imitando al rubio al sentarse en una roca. Si Naruto no iba a mostrarle agresividad, entonces él tampoco lo haría. Estaba seguro de que hablar con Naruto le ayudaría a acceder al castillo, en comparación con intentar luchar contra él. Sin embargo, mi hermana lo aceptará si es lo que mamá quiere, entonces lo hará, le dijo al shinobi, que entrecerró los ojos. Sin embargo, debería permitírsele elegir a su propio cónyuge. Naruto expresó su frustración ante la facilidad con la que aquel individuo parecía aceptar la situación. Katakuri reconoció la inutilidad de la discusión y las irreconciliables diferencias de opinión. Estaba decidido a garantizar la felicidad de su hermana, pero reconocía la necesidad de cumplir los deseos de su madre. Hacer caso omiso de sus deseos podría poner en peligro sus vidas y la estabilidad de su familia. Concluyó que seguir debatiendo era improductivo. Antes de volverse hacia el océano, Naruto permaneció en silencio. Katakuri, habiendo previsto este resultado, desplegó los brazos. Te acompañaré y entablaré conversaciones con Gran Mamá si ese es tu deseo, dijo, mirando a Katakuri con los ojos anaranjados entornados. Sin embargo, me niego a que me presiones para casarme, afirmó Naruto con firmeza. Katakuri cerró los ojos, pues no estaba en condiciones de permitir que el rubio montara una escena con su madre. Era consciente de que si Naruto causaba la suficiente angustia a la Gran Madre, ésta podría enfurecerse una vez más, dejándole a él que lidiara con las consecuencias. Esto era de lo más frustrante. Desde mi punto de vista, Naruto mostraba una naturaleza benévola, que contrastaba notablemente con las características típicas de los piratas. Citar el derecho de Smoty a elegir a su marido fue suficiente para demostrar que Naruto no estaba siendo totalmente egoísta. Se vio obligado a reconocer su sinceridad. ¿Organizarle una cita?, propuso Katakuri.
Normalmente, habría intentado resistirse y someter al rubio, simplemente para llevarlo de vuelta al castillo, pero reconoció la inutilidad de tal acción. Su haki revelaba que cualquier intento de ese tipo provocaría la marcha inmediata de Naruto. Lo siento, no lo he entendido bien. ¿Podrías repetirlo, por favor? Una cita, repitió Katakuri. Las cuestiones que has planteado serían irrelevantes si ambos se atraen de forma natural. Afirmó que si Smoothie y Naruto se enamoraban, la exigencia de su madre sería más una formalidad que otra cosa. No estoy dispuesto a continuar en este ambiente. Naruto impactó bruscamente contra una de las paredes de caramelo del Chateau Wole Cake. Al final había estado de acuerdo con el plan de Katakuri de pasar algún tiempo con Smoothie. Decidió que lo más beneficioso sería simplemente aparentar que se esforzaba hasta que tuviera la oportunidad de escapar sin tener a los piratas de la Gran Madre a sus espaldas y, por extensión, a las de Dragon. Dado que su matrimonio con Smoothie era su forma de pagar a Big Mom por robarle las galletas, su huida implicaría a todo el ejército revolucionario. Confiaba en su capacidad para manejarse, pero existía la posibilidad de que persiguieran a alguno de sus miembros más débiles. En ese caso, tendría que considerar la probabilidad de éxito contra Smoothie, que había derrotado a su jefe de Estado Mayor. No era un resultado que estuviera ansioso por descubrir. Echó la cabeza hacia atrás, quitándose parte del pastel del pelo, y fulminó con la mirada a una lámpara risueña. Te agradecería que dejaras de comportarte así, dijo, poniéndose en pie y rodando los hombros. Aún no había concertado una cita con ella, pero supuso que algo sencillo en la playa sería apropiado. ¿Crees que es demasiado tarde para simplemente destruir el castillo e irnos?, preguntó a su compañera de toda la vida que llevaba dentro. ¿Eres consciente de que una acción así estaría más allá de tus capacidades?, respondió Kurama, abriendo un ojo, pues había estado descansando antes de que su Jinchuriki le hablara. En cuanto al gran zorro, la situación en la que se encontraba Naruto le parecía un tanto divertida. Él simplemente se habría marchado y se habría ocupado de las consecuencias más tarde, pero a su amigo le preocupaba poner a sus aliados en peligro. Siempre puedes dejar que me haga cargo y resolver el asunto rápidamente, sugirió, observando que podía manejar la situación con eficacia y eficiencia. Hay gente en esta isla que no forma parte de la gran mamá pirata, Kurama, señaló Naruto. Había una ciudad entera justo fuera del castillo de la tarta. En caso de derrumbe, un número considerable de personas moriría sin duda por el peso de la estructura caída y los escombros que dejaría tras de sí. Debo admitir que me intrigaría probar el interior del castillo, añadió el Kyuubi, haciendo gala de una admirable curiosidad. A Naruto le sorprendió el comentario. Creo que este mundo te está afectando, Kurama, replicó, enarcando una ceja ante lo absurdo de la afirmación. Quería evitar cualquier otra muestra de excentricidad por parte de Kurama. Es difícil comprender cómo se puede construir un castillo de tarta, observó Naruto mientras rompía un trozo de bastón de caramelo de la ventana. La ventana, sin embargo, resultó estar viva, y el bastón de caramelo lanzó un grito de agonía. Te pido disculpas, dijo, devolviéndolo a su sitio lo mejor que pudo. ¿Estás conversando con tu otra alma?, preguntó Smoothie al entrar en la habitación, ya que la puerta había sido construida para adaptarse a su estatura. Le intrigaba la naturaleza de la otra alma, pero tenía que admitir que observar a la rubia hablar de sí misma era, como mínimo, entretenido. Procedió a sentarse en su cama y miró a la shinobi, que puso los ojos en blanco y se apoyó en la pared. En efecto, está interesado en consumir la estructura, respondió, frotándose las sienes. Respiró hondo y decidió que simplemente debía pedirle una cita. Katakuri sugirió que una cita podría facilitar el progreso. Recuerdo una playa cercana, por si te interesa, le informó Naruto. Dada la lealtad de Katakuri hacia Gran Mamá, consideró razonable la sugerencia. No tenía intención de que ocurriera nada, pero era preferible a permanecer con aquellos individuos. Los individuos que poseen frutas del diablo no suelen ser capaces de nadar en el océano, le recordó ella. Creo que podrías sumergir sin problemas las piernas en el agua, siempre que no se sumerja todo el cuerpo.
Eso no debería plantear ningún problema, replicó Naruto, reflexionando sobre su propio olvido de las limitaciones de las frutas del diablo en relación con la natación. Es sorprendente que una habilidad tan crucial pueda verse limitada por un solo factor. Desde luego, replicó Smochie, dando por sentado que si Katakuri había ideado el plan, debía de ser para bien. Era evidente que a su prometido no le gustaban las circunstancias. Se había marchado bruscamente el día anterior, dejándola sola, y se supo que una de sus hermanas había llegado y agravado aún más la situación. Esto explica por qué tengo los próximos días libres. Podemos ir hoy, declaró, dirigiéndose a su armario y cogiendo un bañador. Toda la zona de la playa de la Tarta. Al llegar a la playa, Naruto observó inmediatamente que el color de la arena era algo anómalo. Incluso le pareció inusual. Al pasar la mano por ella, se dio cuenta de que no era arena, sino una mezcla de azúcar moreno y virutas. ¿Playas de azúcar, comentó, sin saber qué responder. Toda esta isla es un auténtico torrente de azúcar, afirmó Kurama, relamiéndose ligeramente ante la idea de devorar la isla temática de pasteles. Debo protestar, respondió Naruto mentalmente, con expresión de fastidio. Entonces se levantó y se quitó la camiseta, quedando en un bañador naranja que habían adquirido. Smochie se mostró divertida ante las aparentes deficiencias de tener dos almas. Se había puesto un bikini negro con cordones que unían los dos lados del bikini. Sentía curiosidad por saber cómo había ocurrido. ¿Nació con dos almas? Había mencionado anteriormente que había sido su amiga. ¿Cómo quedó atrapada la otra alma dentro de ti?, preguntó ella, sentándose en una toalla de playa. Smochie consideró que si iban a verse forzados a esta situación, también podrían aprender algunas cosas el uno del otro. Mi padre selló la otra alma dentro de mí cuando era joven. Se apoderó de mi amigo y estaba destruyendo mi aldea, declaró Naruto. Esta información no revelaba mucho sobre la historia de Kurama, pero no era una mentira descarada. Kurama había estado bajo el control de Obito cuando Minato selló la mitad de Kurama en su interior. ¿Tu padre tenía la capacidad de sellar almas?, preguntó. Por lo que ella sabía, solo su madre debía tener el poder de manipular almas. Podía sellar básicamente cualquier cosa, corrigió Naruto. La destreza de Minato en el Fuinjutsu era casi inigualable gracias al acceso de su madre a las técnicas de sellado del clan Uzumaki. Ella asintió en señal de comprensión. ¿Una fruta del diablo selladora, entonces? Debo admitir que podría ser un poder formidable, aunque solo pueda sellar almas. ¿Por qué tu padre no ha liberado a tu amigo, ahora que está tranquilo? Sentía curiosidad por la situación del rubio. Naruto bajó la mirada hacia el suelo de mazapán y suspiró pesadamente. Mis padres murieron mientras luchaban contra mi amigo. Sellarlo fue su último acto antes de morir, respondió con sinceridad, pues no estaba dispuesto a tergiversar un acontecimiento tan importante de su vida. La muerte de sus padres contra Kurama había alterado por completo la trayectoria de su vida. Le resultaba difícil imaginar cómo habría sido su vida si Minato y Kushina hubieran sobrevivido a aquella noche. Kurama volvió la mirada hacia un lado de la jaula, experimentando un sentimiento de culpa por haber matado a los padres de su amigo. No fue culpa tuya, tranquilizó Naruto al gran zorro, notando la tristeza que irradiaba. Mis disculpas, no era mi intención evocar recuerdos angustiosos, declaró Smochie, sintiéndose algo incómodo. Era beneficioso saber que pasarían más tiempo juntos, pero se sentía algo arrepentida por haberle incitado a contar la muerte de sus padres. No pasa nada. Ya he superado ese periodo de mi vida. No tiene sentido rememorar el pasado, dijo sonriendo. Había perdonado a casi todos los implicados en su muerte. Al único al que no perdonaba era a Madara. Madara era responsable de la muerte y la destrucción que se produjo. Además, Madara no era más que una herramienta para Zetsu el Negro y Kaguya. ¿Qué hay de ti? He conocido a tu madre, pero no a tu padre, preguntó. Supuso que si él hablaba de sus padres, Smochie debería hacer lo mismo. Nunca tuve la oportunidad de conocerle. Tengo entendido que estuvo casado con mamá unas semanas, que la dejó embarazada y que después lo exiliaron o lo mataron.
Nunca había conocido a su padre y, a su edad actual, no tenía ninguna necesidad de saber de él o de su destino. Me criaron principalmente mis hermanos pequeños, añadió Smoothie, señalando que su madre había estado más centrada en expandir su imperio en aquella época que en criar a sus hijos. Se dio cuenta de que Naruto no estaba especialmente contento por ello, incluso sin usar Haki. El ceño fruncido de su rostro transmitía su disgusto. ¿Ocurre algo? Es un poco raro oír eso, supongo, respondió Naruto mientras se sentaba en una silla de malvavisco. Yo no fui criado por mis padres biológicos, así que resulta un tanto sorprendente saber que los tuyos están vivos y, sin embargo, no interactuaron mucho contigo durante tu educación, sobre todo en lo que respecta a tu padre, admitió. Le trajo a la memoria la situación con Sakura y sus padres, que Obito había abordado utilizando el Tsukuyomi limitado para enviarlos a una realidad simulada. Por favor, no me malinterpretes. Siento un gran afecto por mi madre. Mi familia es de suma importancia para mí, declaró. Una de las principales lecciones inculcadas por Big Mom y sus hermanos fue la primacía de la familia. Nada era más importante y la lealtad a la familia era absoluta. Sus padres, sin embargo, eran extraños. No estaban plenamente integrados en la unidad familiar y, por tanto, su amor por la familia no se extendía a ellos. ¿Tu madre se siente así?, preguntó. Había observado la interacción de Big Mom con su hija cuando Smoothie había cuestionado la seriedad del compromiso. Era cuestionable que una madre que ama a su hija intentara obligarlas a casarse. Parecía haber una discrepancia entre la lealtad y el amor que los niños sentían por Gran Mamá y el alcance a esos mismos sentimientos que Gran Mamá sentía por ellos. Ella demuestra su afecto a su manera, respondió, consciente de que el comportamiento de Mamá Grande era algo poco convencional e ilógico, y posiblemente rayaba en la irracionalidad. Correcto, respondió Naruto, no del todo convencido. Según sus observaciones, Gran Mamá era un individuo egoísta. Sin embargo, se abstuvo de hacer tal afirmación para no ofender a la familia Charlotte. ¿Recibiré el mismo trato? ¿Me acusarán de haberte dejado embarazada y me desahuciarán?, se preguntó, pensando si su situación actual no era más que un medio de evitar un desenlace más difícil cuando se quedara embarazada. Un desenlace así sería muy insultante. Smoothie negó con la cabeza. No, normalmente, cuando uno de mis hermanos se casa, es un acuerdo a más largo plazo. Sin embargo, si el marido se pone en contra de mamá, nos pondremos de su parte, explicó. Eso es algo tranquilizador, comentó Naruto. Smoothie abrió un termo y se sirvió 2 tazas de zumo, entregándole una a Naruto, que miró la bebida con aparente desagrado. Al darse cuenta de la razón de su aparente repulsión, se rió y lo tranquilizó. Solo es zumo de fruta, te lo prometo, y lo animó a que tomara la bebida de ella. Gracias, dijo él, que seguía sintiéndose algo inseguro respecto a la bebida, pero decidió no insultarla llamándola mentirosa. Bebió un sorbo y le pareció extremadamente delicioso. Antes de que se me olvide, ha solicitado nuestra presencia en una fiesta del té para facilitar un mejor conocimiento de ti. Te entregarán un traje hoy mismo, le informó, recordando que su madre había planeado organizar una fiesta del té para ellos, Katakuri y algunos de sus hermanos. Se aseguró de no mencionar a Naruto lo perjudiciales que eran estas fiestas para la gente que vivía bajo el mando de Gran Mamá. Muchos perdían la vida mientras su tripulación buscaba ingredientes raros y caros sin tener en cuenta a las personas que morían o eran asesinadas. Debo decir que no me entusiasma de todo la perspectiva de tener que relacionarme con los Yonko una vez más, comentó, y su tono indicaba que no le agradaba especialmente la situación. Naruto era de la opinión de que podría haber pasado toda su vida sin saber quién o qué era Gran Mamá y que habría sido mejor por ello. ¿Te arrepientes de haber permitido que te detuvieran?, preguntó Smoothie a la rubia. Dada su evidente aversión hacia su madre, supuso que se conformaría con evitar más contacto. No, respondió Naruto con prontitud. A Smoothie le sorprendió un poco la afirmación de que, a pesar de los considerables desafíos a los que se había enfrentado a manos de la familia de ella, no se arrepentía de sus actos. ¿Y eso por qué?
¿Dudo que sea por mi carisma personal?, preguntó Smochie, provocando una breve risa de la Jinchuriki. Porque habría tenido un resultado mucho más desfavorable. Me disgusta que me retengan aquí, prometido a una mujer que no conozco. Sin embargo, te pregunto, Smochie, ¿te habrías marchado si simplemente te hubiera pedido que te fueras sin nada? Me habría negado, respondió ella. Si me hubiera marchado y hubiera vuelto aquí sin las galletas ni un premio, mi madre se habría disgustado muchísimo. Probablemente habría expresado su descontento de forma contundente, dijo Smochie, consciente de que su madre era propensa a las muestras de ira. Incluso podría haber intentado acabar con la vida de otra persona por su fracaso. Precisamente. O yo tomaba la decisión por nuestras dos tripulaciones, o seguíamos operando hasta que solo quedara una, explicó Naruto. Lo más preocupante era que Smochie no sabía si saldría del encuentro. A pesar de llevarse a Stone, había bloqueado con éxito el ataque de Big Mom. Demostró tener potencial para convertirse en una fuerza importante en la industria, si no lo era ya. ¿Eres una persona muy desinteresada?, preguntó retóricamente Smochie. Sus acciones habían pintado la imagen de alguien que quería hacer lo mejor para todos. Alguien que, de no ser etiquetado como criminal por el mundo, probablemente sería uno de sus activos más valiosos. Hasta cierto punto, resultaba sobrecogedor. Naruto sonrió y respondió. Mi objetivo es crear un mundo pacífico donde no haya guerras ni conflictos, donde todos puedan vivir en armonía y comprenderse. Habló con franqueza, y los ojos de Smochie se abrieron de par en respuesta. ¿Y qué pasa con los que se te oponen?, preguntó. Intentaré razonar con ellos y, si no lo consigo, tomaré la iniciativa de enfrentarme directamente a mis problemas, respondió la rubia encogiéndose de hombros. Soy consciente de que no puedo cambiar a todo el mundo. Soy consciente de que hay individuos cuyas aspiraciones no pueden abordarse con mera retórica. Soy consciente de que esto no ocurrirá inmediatamente. Requerirá paz, sobre todo dado el actual estado de desunión de este mundo, le informó Naruto, reconociendo las limitaciones de su capacidad para influir en los demás. Reflexionando sobre los Akatsuki, era consciente de que había numerosos miembros que difícilmente cambiarían a mejor. Le vino a la mente Idan, el hombre al que mataron debido a sus creencias religiosas. Era poco probable que ninguno de sus argumentos persuadiera al fanático. ¿Así que deseas convertirte en el líder del mundo?, preguntó ella, preguntándose si pretendía apoderarse del mundo entero para traer la paz. Sin embargo, Naruto se limitó a negar con la cabeza. No, eso solo conseguiría que oprimiera a todo el mundo. Mi escenario ideal sería que cada país o isla pudiera existir en paz o lo más cerca posible de la paz, respondió, indicando que no creía que apoderarse del mundo fuera la respuesta. En otro contexto o en otro momento, podría haberse convertido en un conquistador, jugando el juego para hacerse con el control de un trono y gobernar la tierra. Sin embargo, ese no era su camino. ¿Y qué hay de los piratas? ¿Cómo encajarían en tu visión de la paz? Naruto guardó silencio mientras contemplaba el agua. No estoy seguro. Depende de sus acciones. No apoyo a los individuos que roban a los que son más débiles que ellos o dañan a los demás en beneficio propio. Lo ideal sería que hubiera menos piratas. Sabía que debía de sonar poco convencional para un pirata. Por lo tanto, podemos suponer que te convertirás en nuestro competidor en algún momento del futuro, concluyó Smochie. No necesariamente. Siempre puedes retirarte. Tienes todo un reino que gobernar. Tal vez podrías retirarte a una mansión con temática de chocolate y fresas y vivir allí el resto de tu vida, sugirió despreocupadamente, sin saber si estaba bromeando o no. Puede sonar poco inspirador, pero podría ser un compromiso aceptable, comentó ella. Estaba abierta a la idea de una vida de ocio, con la seguridad económica de poder disfrutar del botín de su flota pirata. Habían acumulado riqueza suficiente para vivir cómodamente el resto de sus vidas. Sin embargo, las ambiciones de su madre iban más allá del mero lujo. Buscaba la conquista y el dominio de las tierras, con el objetivo de establecer una utopía como reina de los piratas. ¿Cuáles son tus aspiraciones?, preguntó.
Mi objetivo es facilitar el ascenso de mi madre al papel de reina de los piratas y mantener a mi creciente familia, respondió ella. Sin embargo, esta respuesta solo provocó una mirada de desaprobación por parte de la shinobi rubia. Se quedó perpleja ante el comportamiento del hombre e inquirió: ¿hay algo que debas saber? Te he preguntado cuál era tu objetivo, no el de tu madre, aclaró. Smoothie guardó silencio un momento antes de mirar al océano. No tengo ninguno. Toda mi vida me he dedicado a mi familia. Así que mi objetivo es verla prosperar, le dijo Smoothie a Naruto, que suspiró mientras se levantaba y caminaba hacia el agua. Es comprensible querer ver a tus seres queridos triunfar en sus empeños, pero también es importante tener tus propias aspiraciones. Creo que deberías perseguir tus sueños personales sin comprometer tu propio bienestar, respondió Naruto de forma directa, adentrándose en el océano sin preocuparse de si le drenaría la energía o le paralizaría. Dragón le había informado de que, de acuerdo con las especificaciones de la fruta del diablo, los usuarios suelen ser capaces de moverse en el agua hasta la mitad de la longitud de su cuerpo. Por lo tanto, mientras se mantuviera por encima de este umbral, estaría en una posición segura. Smoothie exhaló mientras se dirigía a la orilla del agua y tomaba asiento en la orilla, dejando que la marea entrante la golpeara. Podía sentir cómo la fuerza de su cuerpo disminuía con cada ola, solo para reponerse cuando ésta retrocedía y sus poderes regresaban. Hacía mucho tiempo que no experimentaba una vulnerabilidad física tan pronunciada, sobre todo en presencia de alguien que no formaba parte de su familia. Lo consideraré, declaró, antes de que le salpicaran la cara con agua. Harías bien en hacerlo, dijo Naruto de forma mordaz. Smoothie sonrió, reconociendo que, aunque no le amaba, tenía la sensación de que podrían haberla casado con alguien mucho peor. Al menos él parecía tener un carácter genuinamente amable, cosa que no ocurría con algunas de las otras personas que se casaban con su familia. Podían parecer amables en apariencia, pero por dentro les movía la codicia. A la gran madre no le preocupaban esas sutilezas. Lo único que le interesaba era el valor que su matrimonio generaría para su creciente imperio. A fin de cuentas, se consideraba afortunada en ese sentido. En general, para ser una cita forzada, no fue la peor experiencia que había tenido. Se le ocurrían bastantes misiones que habían sido bastante peores. De hecho, había sido más agradable que Sakura el 90% de las veces. Cuando los dos se dirigían de nuevo al castillo de la tarta integral, observaron que el lateral del castillo se abría de golpe y Big Mom parecía saltar fuera. Los ojos de Smoothie se abrieron de par en par al comprobar que su madre había entrado en un estado de locura hambrienta. Aterrizó en una de las casas y la atravesó antes de agarrar un gran trozo del tejado de chocolate y morderlo con avidez. Debemos evacuar, declaró Smoothie, dándose cuenta de que intentar enfrentarse a su madre en ese estado sería inútil, incluso para alguien de su calibre. El único curso de acción viable sería proporcionarle la comida que ansiaba. Naruto la miró con asombro, observando el miedo grabado en su rostro. ¿Cuál es el motivo de que ataque a su propia gente?, preguntó, buscando una explicación en la mujer que se había convertido en su prometida. Observó cómo Gran Mamá devoraba lo que quedaba de la estructura de la casa con aparente indiferencia hacia las personas que vivían allí. Consumía todo lo que tenía a la vista, desde paredes y suelos hasta ventanas, televisores y sofás. No hay alternativa. Cuando se encuentra en este estado, solo dándole lo que quiere conseguirá que vuelva a un estado mental tranquilo. Intentó explicar Smoothie mientras trataba de apartar a la rubia de la escena. Se sintió invadido por un resplandor dorado que cubrió su cuerpo y le permitió liberar su brazo del agarre de la rubia. Smoothie se tomó un momento para observar las brillantes llamas dorado-anaranjadas que cubrían su cuerpo. Los cuernos gemelos que sobresalían de su cabeza estaban hechos de su pelo recubierto de energía. Sus ojos, que antes eran azules, ahora eran rojo-anaranjados, con pupilas en forma de cruz y marcas rojas en los bordes. Esta nueva forma difería de la que había utilizado anteriormente cuando se enfrentó a ella, pero ella aún podía ver similitudes. No estoy dispuesto a permitir que siga causando daño a los demás. Naruto gruñó y se volvió hacia Big Mom, empezando a caminar hacia ella.
Si estás demasiado asustada para intervenir, entonces lo haré yo. Me salvaré, pero también evitaré que esta situación siga empeorando. No me preocupa tu condición de Yonko ni el hecho de que tu familia pueda estar observando. Si estás demasiado asustado para detener a alguien que está haciendo daño activamente a la gente, entonces intervendré yo. Smoothie no pudo responder antes de que Naruto iniciara el enfrentamiento. La ciudad es conocida por sus dulces. Naruto procedió a ascender por el exterior de una estructura cercana y observó a Mamá Grande agarrando una parte considerable de la estructura de un pastel mientras sujetaba simultáneamente a un individuo. Esto no parecía impedir sus esfuerzos por consumir el pastel. Esto es inaceptable, declaró, y utilizando el chakra de Kurama, extendió su brazo hacia adelante, aumentando de tamaño hasta que fue capaz de agarrar el antebrazo de la Piquete. Luego lo retrajo, obligándola a soltar el pastel y a personarse. Business. Necesito business. Declaró mientras agarraba el brazo de chakra de Naruto y lo hacía girar en el aire, dirigiéndolos hacia un edificio de conos de gofre. Naruto dio una voltereta y aterrizó con los pies contra el cono, utilizando su chakra para adherirse a él. Entonces observó que la atención de Big Mom ya se estaba desplazando hacia otros edificios de comida de la ciudad. Entonces procedió a idear un plan para salir de la ciudad. Takage Bunshin no Jutsu. Cientos de columnas de humo estallaron a su alrededor, y su enorme chakra se repartió entre ellas. Los espectadores contemplaron atónitos cómo el rubio resplandeciente parecía plantar cara de verdad a Big Mom. Muy bien. Saquémosla de aquí. Ordenó el original a su ejército de clones. En efecto, respondieron mientras avanzaban hacia Linlin de forma coordinada. Decenas de clones crearon Rasengans en mano mientras se movían alrededor de la mujer, captando su atención. La mujer, agitada, expresó su disgusto por la presencia de los seres brillantes, que percibía como un obstáculo para su plan de acción. Giró el brazo en su dirección, pero múltiples brazos dorados la rodearon y tiraron de él. Aprovechando la oportunidad, los clones con Rasengans iniciaron una serie de ataques dirigidos a su abdomen, empujándola simultáneamente hacia atrás mientras más brazos dorados rodeaban su otro brazo y su cuello. Tira. Ordenó uno de los Narutos, mientras todo el grupo tiraba de los brazos de la mujer. Sin su cordura para mantenerla bajo control, luchó contra la atadura de sus brazos. Empuja. El individuo a cargo de los clones, que estaban utilizando el Rasengan para impulsarla hacia afuera. Los clones levantaron a Big Mom del suelo y la lanzaron por los aires, lanzándola fuera de los límites de la ciudad y hacia una colina. Atravesó la colina y se deslizó hacia abajo, gruñendo mientras se impulsaba hacia arriba y empezaba a dirigirse hacia la ciudad. Destrozaba o devoraba todo lo que encontraba a su paso. Erguido, Naruto se tomó un momento para agradecer la admiración y gratitud de los ciudadanos de Ciudad Dulce por su papel en salvarlos de su gobernante. Luego dirigió su atención hacia donde había arrojado a Big Mom. Había aterrizado a varios kilómetros de distancia, pero dada la distancia, probablemente podría cruzarla rápidamente si la dejaban sola. Ayuda a quien lo necesite. Yo me encargaré de Gran Mamá, ordenó Naruto antes de salir corriendo hacia la enfurecida mujer, que ya se había levantado de haber sido arrojada tan lejos. ¿Qué estás haciendo?, inquirió una voz mientras un muro de sustancia viscosa se movía frente a él, obstruyendo su camino. Katakuri llegó al lugar para impedir que el rubio siguiera atacando a su madre. ¿Cómo te atreves a hacerle daño a mamá?, exigió, escandalizado de que Naruto agrediera a su madre en su estado actual. Podemos encargarnos de esto, afirmó Katakuri, señalando que su chef ya había preparado los peanuts para su madre. ¿Podrías decirnos cuánto tardaremos?, preguntó Naruto. Observando el progreso de Big Mom mientras procedía a neutralizar a los Omis que se interponían en su camino, abriéndose paso de vuelta hacia la ciudad. Tardaremos unos 10 minutos. Ya hemos enviado a alguien a buscarlos a otra isla, respondió Katakuri, con los ojos enrojecidos. Había observado cómo la rubia había arrojado a Mamá Grande, no solo desde una distancia considerable, sino también a través de una montaña. Era consciente de que el prometido de su hermana era un individuo formidable.
Este hombre era excepcionalmente fuerte. Su baja recompensa indicaba la posibilidad de un peligro importante. En esos 10 minutos, ¿cuántas personas habrían muerto mientras tú estabas inactivo o habías sido evacuado? Preguntó Naruto, considerando las posibles consecuencias de su estado berserker. Hay que hacer sacrificios, respondió Katakuri de forma insensible. Al igual que el resto de su familia, valoraba más a su madre y a sus hermanos que a la gente corriente que vivía en la isla. A sus ojos, eran prescindibles. Naruto entrecerró los ojos ante el hombre Mochi, que acababa de declarar que estaba dispuesto a sacrificar a mucha gente por su madre. ¿Eres tan egoísta que dejarías morir a tantos solo para mantener contenta a tu madre? Preguntó Naruto, exasperado. Por fin había llegado al límite con esta familia y su adoración por su madre. Estaba harto de que estuvieran dispuestos a deshacerse de la gente solo para saciar su comportamiento demente. Afirmativo, respondió Katakuri mientras fortalecía sus brazos con Aki, preparado para enfrentarse al hombre que su madre prefería para casarse. Ahora, cesad en vuestras acciones o me veré obligado a actuar, advirtió, haciendo que el suelo que los rodeaba se volviera maleable y adhesivo. ¿Crees que podremos prevalecer contra él, Kurama? Inquirió Naruto, observando que era probable que el dulce comandante fuera un oponente formidable. El zorro de 9 colas sonrió mientras daba una palmada, dispuesto a bombear chakra a su anfitrión. ¿Acaso eso es una pregunta, Naruto? Preguntó, recibiendo a cambio una sonrisa burlona del rubio, que formó 6 Rasengan sobre su cabeza. Los dos procedieron a una acción rápida y decisiva, avanzando el uno hacia el otro con un claro propósito. Naruto formó una garra con el chakra de Kurama e intentó atacar al hombre, que evitó el ataque convirtiendo la parte superior de su cuerpo en una sustancia viscosa de color blanco que pasó por debajo de su garra. Un puño ennegrecido salió disparado del material hacia el estómago de Naruto, haciéndole perder el equilibrio y caer hacia atrás. Varios disparos de chakra salieron de la espalda de Naruto, cada uno de los cuales agarró a uno de los Rasengans que tenía a la espalda mientras salían disparados hacia Charlotte. Con los ojos enrojecidos, esquivó con destreza los brazos que se acercaban, que intentaban golpearle con sus Rasengans. Cuando un brazo se acercó para golpearle la cara, transformó rápidamente el lado izquierdo de su rostro en mochi para evitar el impacto. Su tiempo de respuesta es impresionante, señaló Naruto, observando que Katakuri era capaz de reaccionar a sus ataques incluso cuando estaba oculto dentro de su capa de Kurama. Sin embargo, el impacto no fue tan significativo como podría haber sido, observó Kurama, observando que, a pesar de la velocidad del golpe, carecía de la fuerza de algunos de los ataques que habían soportado anteriormente contra Madara o Obito. Eso es porque no eres tú el golpeado, comentó Naruto antes de esquivar un puñetazo de Katakuri, que extendió el brazo hacia afuera. El puñetazo parecía haberse ajustado para anticiparse a su siguiente movimiento, pero fue lo bastante rápido como para alejarse. Por favor, presta atención, dijo, sintiéndose un poco insultado por el hecho de que Naruto pareciera estar manteniendo una conversación mientras luchaba contra él. Amadare Mochi, gritó, mientras golpeaba el suelo con la mano. Varios pilares de mochi salieron disparados del suelo, hacia el aire, antes de caer sobre Naruto. Varios brazos emergieron para agarrar cada uno de ellos. El suelo empezó a desmoronarse bajo su peso debido a la inmensa presión ejercida sobre él. Abrió la boca y reunió rápidamente chakra rojo y azul en un gran orbe púrpura oscuro, que luego se encogió hasta alcanzar el tamaño de una pelota de golf. Entonces gritó: Shomin Dama. Mientras la pelota salía disparada hacia Katakuri, que preveía que el pequeño orbe explotaría violentamente si impactaba. Se apartó rápidamente, pero la onda expansiva generada por la bola le sorprendió cuando se adentró en el bosque cercano y detonó. La explosión consumió una amplia zona del bosque. Los gritos de varios individuos que habían sido vaporizados resonaron durante una fracción de segundo. Katakuri se envolvió los pies en mochi para mantenerse en el suelo antes de esquivar un puñetazo de Naruto. Un puño salió de su pecho para golpear al rubio en la cara, pero fue atrapado por dos de sus brazos adicionales.
Se dio cuenta de que no podía cambiar el brazo hacia atrás y quedó atrapado mientras lo sujetaban. Rasengan, declaró Naruto, blandiendo otro orbe azul en la mano y moviéndolo hacia su pecho. Frunció el ceño cuando se abrió un agujero donde habría golpeado su jutsu, y se desenganchó de Katakuri con un futón. Daitopa. No está utilizando el Haki. Katakuri consideró que no podía ver el habitual revestimiento negro que normalmente estaría presente cuando algo era potenciado por la voluntad de uno. A pesar de estar sostenido por la energía de Naruto, era incapaz de percibir Haki alguno. ¿Cómo es capaz de anular mi fruta del diablo sin Haki? Se preguntó, perplejo ante la situación. Aquel hombre tenía una plétora de habilidades y poderes, pero era incapaz de comprender cómo una sola persona podía poseer una gama tan amplia de capacidades. Necesito acabar con esto rápidamente, resolvió, dándose cuenta de que si el encuentro continuaba, Naruto podría revelar habilidades que superarían con creces sus propias capacidades. Golpeó enérgicamente el suelo con las manos, haciendo que la zona circundante, incluidos los árboles y las colinas, se volviera blanca. Entonces, el suelo blanco se alzó en enormes zarcillos que salieron disparados hacia Naruto, que saltó hacia atrás para esquivarlos. Los zarcillos fluyeron de nuevo hacia la tierra blanca y volvieron a elevarse, continuando este proceso repetidamente. A pesar de no haber sido alcanzado por las interminables corrientes de Mochi, Katakuri había logrado su objetivo. Había alejado a Naruto. El Mochi volvió a elevarse alrededor de Naruto en forma de una enorme ola circular, extendiéndose varias decenas de metros en el aire antes de desplomarse sobre él. Obligó al Mochi a seguir envolviéndole, utilizando todo lo que podía sacar de él para atrapar al prometido de su hermana. Luego retiró la mano, habiendo apretado el Mochi todo lo posible alrededor de Naruto. Dudaba que incluso su madre hubiera sido capaz de escapar. Katakuri oyó detrás de él cuando Smoothie y la mayoría de sus hermanos salieron de la ciudad para reunirse con él. Todos parecían estar preparados para la batalla. El grupo observó el considerable montículo de Mochi que Katakuri había utilizado para atrapar a Naruto. Observamos la explosión y supusimos que quizá era demasiado formidable. Nos disculpamos por haber dudado de ti, dijo con una sonrisa un hombre descamisado de pelo anaranjado que se sentía algo arrepentido por haber supuesto que Katakuri necesitaría ayuda para enfrentarse a Naruto. Katakuri sonrió ante el nivel de cuidado que su familia tenía por él, antes de que sus ojos se abrieran de par en par. Se dio la vuelta y le invadió una sensación de miedo cuando su Mochi empezó a temblar. No pudo contener su asombro cuando un enorme brazo naranja surgió de la ladera de la montaña de Mochi y se estrelló contra el suelo. El miembro era de un tamaño inmenso, mucho mayor incluso que los brazos de Big Mom. Esto es muy irregular, dijo Smoothie mientras desenvainaba su espada y se acercaba a Katakuri. Un segundo brazo emergía del Mochi. Estaba asombrada de que el día, que había empezado con una agradable conversación junto a la playa y el desarrollo de una relación, hubiera terminado ahora con él transformado en un zorro gigante y preparándose para entrar en combate con toda su familia. Debo informarme sobre la naturaleza de esta entidad, dijo Cracker, acercándose a sus dos compañeros del dulce comandante con su armadura de galleta. Los restantes miembros de la familia Charlotte adoptaron posiciones de combate mientras el considerable montículo de Mochi empezaba a elevarse. Katakuri golpeó enérgicamente el suelo con las palmas de las manos, intentando comprimir aún más el Mochi mientras añadía más. Sin embargo, esto resultó ineficaz para impedir la aparición de lo que intentaba salir de su interior. Todos observaron cómo el Mochi se abría por delante, revelando dos grandes ojos luminosos en la oscuridad. Con una exclamación final, la montaña detonó, esparciendo restos de Mochi por una amplia zona. Los miembros menos resistentes de la familia fueron impulsados hacia atrás por la explosión, solo para ser atrapados y asegurados por el Mochi de Katakuri. Un rugido estremecedor reverberó por toda la tierra de Tokto mientras la familia Charlotte observaba la aparición de una formidable entidad de la jaula de Naruto. Esta entidad, compuesta por 9 colas de considerable magnitud, estaba conectada a una entidad igualmente grande, parecida a un zorro, de la misma energía que había envuelto anteriormente a Naruto.
Flotando en su cabeza estaba el propio Naruto, que mantenía una mirada neutral hacia la familia Charlotte. Creo que habría sido más prudente dejarlo con el ejército revolucionario, dijo un miembro de la familia con aspecto de payaso, preocupado porque enfrentarse a un monstruo que se elevaba incluso por encima de su madre sería desastroso para todos ellos. Charlottes. Gritó un hombre de amarillo con una lengua extremadamente larga mientras creaba una flecha con un material rosa. Perderemos aquí. Gritó mientras estaba dispuesto a jugarse la vida por su madre. Mirando al monstruo que tenían delante, no pudo evitar sentir su cruda intención asesina. Un deseo de matarlos. Creo que este puede ser un ejercicio algo excesivo a efectos de entrenamiento, dijo Gran Mamá mientras avanzaba alegremente hacia el campo de batalla. En la mano llevaba una bandeja con los buñuelos que tanto le apetecían. Al observar al enorme zorro que salía del mochi, supuso que tal vez querían evaluar la fuerza de Naruto. Mamá, este hombre. Empezó la chica con aspecto de caramelo, antes de que Smoothie le tapara la boca. Creo que mamá tiene razón. Hemos ido demasiado lejos, dijo Smoothie, decidiendo que la forma más eficaz de acabar con esto con todas sus vidas era simplemente seguir el consejo de su madre. Era evidente que Naruto estaba preparado para entrar en combate a gran escala, transformándose en esa entidad. Si luchaban contra él, incluso con su madre presente, le preocupaba que alguno de sus hermanos pudiera perecer en el fuego cruzado. Smoothie, ¿qué estás? Cracker empezó a preguntar, pero fue interrumpido por Katakuri, que le puso una mano en el hombro. Damas y caballeros, me gustaría recordarles amablemente que mi fiesta del té es mañana. Os agradecería mucho que fuerais a asearos y a descansar, pues no quiero que nadie huela mal durante la misma. Luego se metió otro bayonet en la boca mientras saltaba hacia Ciudad Dulce con una amplia sonrisa en el rostro. Naruto contempló a la familia con una mirada de desaprobación antes de suspirar y bajar de nuevo al suelo mientras su avatar Kurama volvía a retroceder en él. Creo que este asunto ha concluido, declaró, caminando tras Mamá Grande hacia el castillo de la tarta entera. Naruto era plenamente consciente de la ira y el miedo que le dirigían los niños Charlotte. Sin querer, había causado angustia a más de uno con lo que había hecho hoy, pero no tenía remordimientos. Celebraremos esta fiesta del té y luego nos iremos de Kurama, declaró Naruto mientras se decidía a dar los siguientes pasos. El mar se divisaba desde Totolandia. Una armada de barcos navegaba hacia el dulce país, cada uno con el emblema de los marines. En el barco de cabeza, un hombre vestido con una casaca blanca de vicealmirante miraba hacia la isla central. Encendió un cigarrillo, entrecerrando ligeramente los ojos bajo las gafas de sol. Su pelo oscuro le caía hasta los hombros, dejando ver un tatuaje kanji en el pecho. El hombre sacó un pequeño caracol e informó a la otra parte mediante Denden Mushi de que se estaban acercando al territorio de Big Mom. No ataquéis. En lugar de eso, envía un enviado e intenta recuperar a Uzumaki Naruto sin entrar en conflicto, dijo la voz de Sengoku desde el otro lado, para gran inquietud del hombre. El almirante de la flota era reacio a entrar en conflicto con uno de los Yonko por la cuestión de uno de sus miembros. Sin embargo, el Gorosei les había exigido que actuaran. Enfrentarse a los dioses. Debemos llevarlos a todos ante la justicia. Afirmó, proponiendo que debían detenerlos a todos, no solo intentar apresar a Naruto. Vicealmirante Aramati, le aconsejó que no entre en combate con los piratas de la Gran Madre. No es una opción viable en este momento. Si procedes con tal acción, no tendré más remedio que encarcelarte. Sengoku respondió con firmeza. Muy bien, lo comprendo, concedió. Te perseguiré, Diablo Dorado. Naruto expresó su frustración ante la situación suspirando mientras se miraba en traje. Estaba ansioso por abandonar la isla, pues había experimentado reacciones negativas por parte de los habitantes del castillo de la tarta tras los acontecimientos del día anterior. Sin embargo, no le preocupaban sus opiniones. Había salvado a numerosos individuos del ataque de Big Mom, y ese era su principal objetivo. Reconoció que si Gran Mamá le hubiera atacado en lugar de suponer que se trataba simplemente de una intensa sesión de entrenamiento, probablemente los habría eliminado a todos. No era un resultado que él deseara. ¿Estás preparado?
Preguntó Smoothie, vestida de manera más formal de lo que era su costumbre. A pesar de estar en la misma habitación que él, tenía hacia él la misma actitud fría que el resto de su familia. Estaba dispuesta a jugarse la vida por su madre. No estaba segura de cómo podría perdonarle por lo que había hecho. En efecto, respondió Naruto, volviéndose hacia la mujer con paso largo. Concluyamos este asunto, dijo, ansioso por llegar a una resolución. Smoothie le miró con los ojos entrecerrados. Deberías estar agradecido de que mamá te invitara a una de sus fiestas del té, Naruto, afirmó con firmeza. Le parecía que estaba mostrando una falta de respeto hacia su familia al actuar de forma tan negativa con su madre. No veo por qué debería sentirme honrado de tomar el té con ella. La inquietud que mostró durante su arrebato no es una respuesta típica de alguien que siente verdadero afecto por ella. Sin embargo, me sorprendió ver que algunos de vosotros estabais dispuestos a dejar que matara y destruyera para evitar enfrentaros a ella o hacerle daño. Había supuesto que erais mejores que eso, dijo Naruto, cruzándose de brazos cuando decidió no ocultar más sus pensamientos sobre la situación. He tenido que tolerar estar confinado en este castillo, con mínimas oportunidades de movimiento, y cada vez es más evidente que las acciones de tu madre no están impulsadas por el egoísmo, sino por la falta de juicio y estabilidad, afirmó con firmeza. ¿Y qué pasa si es así?, replicó Smoothie. Puede que no siempre actúe con moderación, y puede que lleve a cabo acciones que algunos consideren poco éticas, pero al fin y al cabo, es mi madre. Afirmó, y su frustración fue en aumento mientras Naruto permanecía inflexible. ¿Y? ¿Significa eso que se espera que apruebes sus acciones simplemente porque te dio a luz? ¿O eres cómplice de esas acciones? Puedo sentir tu aprensión hacia tu madre. He observado su respuesta cuando la has interrogado. ¿Es así como reaccionaría alguien que se preocupa por ti? ¿Alguien que se preocupa por ti te obligaría a casarte?, preguntó Naruto mientras se acercaba a ella con mirada severa. Tu madre no se preocupa por ti, le informó. Smoothie pareció algo dolida por la franqueza con la que Naruto afirmaba esto, a pesar de todo lo que hacía por su madre. Por su familia. No se preocupaba por ella. Una parte de ella era consciente de que la gran madre la habría matado si la hubiera molestado demasiado, o si se hubiera interpuesto en su camino mientras estaba en medio de uno de sus ataques. Eso no excluye mi capacidad para querer a mi familia, replicó ella, con un tono que indicaba su disgusto. ¿Realmente forma parte de tu familia? Ni siquiera te ha criado ella misma, como me has informado, dijo él, incitándola a dar un paso atrás. Os trata como peones. Eso es todo lo que seréis para ella, Smoothie. Eso es todo lo que tu familia será para ella, le dijo Naruto antes de salir de la habitación. Smoothie apretó el puño porque era consciente de que, si la situación no cambiaba, Naruto podría volver a mostrarse agresivo con ellos. Aún podía recordarle de pie con aquel considerable avatar de energía. ¿Por qué dejaste de actuar? Es evidente que tienes un sentimiento negativo hacia mi madre, y pareces tener poca consideración por la mayoría de nosotros. No dudaste en intentar neutralizar a Katakuri durante vuestro enfrentamiento. Por lo tanto, me deja perplejo por qué no procediste ayer a atacar a la gran madre. Naruto hizo una pausa y volvió a mirarla. Detuve mi avance porque demostraste tu voluntad de evitar el conflicto. Demostraste tu preferencia por concluir la situación en lugar de continuar y arriesgar la vida de tus hermanos. Proporcionaste información falsa a Gran Mamá para evitar que me atacara, le informó Naruto. Si ella no hubiera intervenido y proporcionado información falsa a su madre, probablemente él habría acabado con toda la tripulación. No le asustaba ir a por todas contra ellos si era necesario, recurriendo a todo el poder del modo sabio de los 6 senderos. ¿Yo, te detuve?, preguntó, algo perpleja por la respuesta. Smoothie, creo que eres un individuo competente con un carácter generalmente positivo. Creo que puede ser algo poco ortodoxo en tu forma de mantener la salud de los miembros de tu tripulación. Sin embargo, aparte de eso, eres inteligente y demuestras preocuparte por tus allegados, lo cual es digno de elogio. Debo admitir que me cuesta tolerar a Big Mom y a algunos de tus parientes, sobre todo a Flampe.
Se sorprendió de su propia opinión positiva sobre ella, pero la animadversión de su hermana le pareció divertida. Te agradezco el sentimiento, dijo la mujer de pelo blanco mientras ambas caminaban por el pasillo hacia donde mamá grande quería hacer su picnic. Te agradezco que no hayas tomado medidas agresivas contra nosotros. Era consciente de que había algo más en la historia de Naruto. La forma que tenía cuando la conoció era distinta de la que ella conocía. Sus ojos eran orbes negros que no utilizó contra Katakuri, y su energía parecía más controlada. Supuso que probablemente esa era su fase más fuerte, al menos por lo que ella sabía. Es un placer, dijo cuando llegaron a la puerta del jardín donde esperaba Gran Mamá. Espero que sepas que no tengo intención de casarme contigo en un futuro próximo. Aún no estoy preparado para tal compromiso. Todavía hay asuntos que debo atender antes de poder considerar siquiera la posibilidad de salir con alguien, y mucho menos de casarme. Mi decisión no se basa en ti, le informó Naruto, sintiendo que ella tenía derecho a saber por qué estaba en contra de casarse con ella sin exponer explícitamente la verdadera razón. Mis disculpas, pero en realidad vengo de otra realidad y aún estoy procesando el hecho de que estoy varado lejos de mi hogar, donde mis amigos pueden o no seguir atrapados dentro de un árbol gigante que está drenando lentamente su fuerza vital. Incluso esta situación me parece inverosímil. Reflexionó el shinobi de pelo dorado. Dragón le había aconsejado que nunca revelara sus orígenes en este mundo a menos que confiara en esa persona con su vida.